¿Qué está pasando con el grupo empresarial antioqueño y el grupo Gilinski? Nosotros como sectores populares tenemos que saber que en ese juego de poderes, de grandes poderes económicos, nosotros no tenemos parte, no debemos asumir parte, pero tenemos la responsabilidad de conocer y comprender cómo se juega en el país estos grandes poderosos a nuestras espaldas. Y parte de jugarse el país también implica tener la claridad de que en este juego de la economía, al igual que en el militar, en el mundo militar, el pez grande se come al pez pequeño. Los más poderosos se tragan a los más pequeños. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. Pero ¿cuáles son las implicaciones para la vida cotidiana? ¿Cuáles son las implicaciones para el proceso electoral en curso? Y sobre todo para el pacto histórico y para la campaña de Petro Presidente, es nuestra preocupación, la especial preocupación que tenemos desde la campaña de Isabel Cristina Zuleta al Senado. ¿Y por qué tenemos esta preocupación? Porque sabemos que el grupo empresarial antioqueño, y ha quedado demostrado con la actual situación, es capaz, ante la pérdida de la hegemonía evidente, ante la pérdida de poder y de incidencia en sectores políticos, es capaz de apostarle a otros sectores y de hacer las jugadas que tenga que hacer para afectar estas candidaturas. Nos preocupan esas jugadas porque, como ha quedado demostrado, precisamente han intentado con sus jugadas jurídicas responder a un problema económico, responder a una apuesta económica, una andanada de procesos judiciales, todo un ejército de abogados para intentar bloquear las ofertas públicas de adquisición que realizó el grupo Gilinski y que realiza el grupo Gilinski actualmente para la compra de Nutresa y de Sura. Pero no solo es esa andanada, es ese ejército jurídico para intentar bloquear lo que no fueron capaces de bloquear y no responder en términos económicos con una contraopa, por ejemplo, sino intentar que incluso se pare por completo el mercado colombiano, afectando en billones de pesos las transacciones que a diario se realizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Ellos son capaces de cualquier cosa, los conocemos en Antioquia, va a cambiar el panorama en Antioquia, va a cambiar el panorama en Medellín y va a cambiar el panorama en Colombia. Pero ¿qué es lo que está pasando? El grupo Gilinski, con sus socios árabes, realizó unas OPAs que también cualquier otro grupo empresarial, incluso el mismo GEA, ha realizado OPAs en otros momentos. Estas ofertas públicas hoy demandadas por el GEA también han sido en otro momento usadas por el GEA. ¿Qué quiere decir esto? Que realizan una oferta pública para adquirir un importante porcentaje accionario de las empresas Nutresa y Sura, dos de las más grandes del grupo empresarial antioqueño. Realizaron estas ofertas y adquirieron efectivamente el 25% del grupo Sura y el 27% del grupo Nutresa. Pero como si eso fuera poco, también lanzaron una tercera OPA para ir por un 18% más del grupo Nutresa y una cuarta OPA, o al contrario, primero fue la de Sura por un 5% más del grupo Sura y una cuarta OPA que salió el día de ayer para adquirir un 18% más del grupo Nutresa. Si logran esta tercera y cuarta OPA, tendrán el control del grupo más importante de este país, que es el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño. Y además del control del Grupo Empresarial Antioqueño, con unos puestos importantes en la Junta Directiva, tendrán también el control de Bancolombia, o más bien recuperarán el control de Bancolombia que hace unos años tuvieron, y por operaciones financieras de este tipo y también por un debate jurídico de mucho tiempo y una pelea jurídica entre estos dos grupos económicos, perdieron a Bancolombia. Van a volver a retomar a Bancolombia y con ello retoman el enroque del grupo empresarial antioqueño.
¿Qué hizo el grupo Gilinski? Aprovecharse de la debilidad, como lo haría cualquier otro grupo económico, suscitada por tres factores fundamentalmente. El primero, la pérdida de poder adquisitivo del peso colombiano. El segundo, la situación que estamos viviendo en el planeta con la pandemia, la crisis económica generada o acelerada más bien por la pandemia, porque ya habían otros factores que la estaban generando en el mundo. Y el tercer factor, la crisis de Hidroituango. La situación que nosotros como víctimas de Hidroituango hemos tenido que padecer también afectó a este grupo empresarial antioqueño, y en este juego de poderes entre los que los peces grandes se comen a los pequeños, simplemente aprovechan ese momento de debilitamiento. No solo nosotras, las víctimas de Hidroituango, salimos afectados, sino este montón de empresas, dentro de las cuales se encuentran empresas antioqueñas y empresas transnacionales que han salido afectadas por la situación que vivimos con Hidroituango. No les importamos las víctimas, el mercado es eso, el mercado no atiende a las leyes de la democracia, no atiende a una dinámica de la democracia, ni tampoco de la justicia. Es importante que miremos el problema también en perspectiva histórica. Medellín y el Valle del Aburrá vienen asistiendo a un proceso de desindustrialización desde los años 70. En esta época empezó la caída del sector manufacturero, situación que empeoró con la apertura económica del año 91, situación que afectó gravemente la industria, el poderío de la industria y la capacidad de dar empleos de calidad, y sobre todo de que esos empleos pudieran sostener la mano de obra de los antioqueños, se afectó gravemente. De esa situación no hemos podido salir hasta el día de hoy. De una industria organizada gremialmente, conformada por familias que habían creado esas empresas, se pasó a un grupo empresarial antioqueño que está afianzado en el sector financiero. Esto quiere decir que pasamos de enfocar el modelo de desarrollo en la industria y en la mano de obra a estar concentrados en los servicios y en las finanzas. Esta financiarización generó graves problemas. El primero de ellos, la captura corporativa de las 36 empresas públicas o del conglomerado público del municipio de Medellín, administradas por la alcaldía de Medellín. Tienen hoy una captura financiera vía a el GEA. Una de esas 36 empresas es Empresas Públicas de Medellín. La segunda situación derivada de este cambio es que el Estado está hoy al servicio de los intereses del GEA, al servicio de los intereses económicos. No solo pasa con el GEA, también pasa con otros grupos económicos. Pero la tercera y para mí más importante situación que genera es la privatización por la puerta de atrás, una privatización que no vemos, que no es transparente, en la que se socializan las pérdidas y los riesgos, pero se privatizan las ganancias. El perfecto ejemplo de eso es Hidroituango, un megaproyecto en el que se quiso enfrentar a la naturaleza, al segundo río más importante de este país, se quiso enfrentar a la montaña pese a todos los estudios. Hoy tenemos más de 2.000 desaparecidos solo en ese tramo del río afectado por el megaproyecto. Tenemos más de 300.000 personas afectadas, más de 300.000 personas que además de estar afectadas están en riesgo, la vida está en riesgo, y somos los colombianos y las colombianas, los antioqueños y la ciudad de Medellín, la que estamos corriendo, asumiendo esa obligación social. Pero las ganancias, el negocio de Argos, el negocio de otras empresas que hacen parte del GEA, siguen obteniendo esos recursos. Las pérdidas las ha tenido que asumir la sociedad. Y es el perfecto ejemplo, pero también es el más doloroso de lo que no debería pasar en Colombia. ¿Qué pasa entonces entre el grupo empresarial antioqueño e Hidroituango?
Hidroituango es un megadesastre social y ambiental de grandes proporciones, pero también lo es en términos económicos. Ha generado la pérdida de por lo menos 10 billones de pesos. Y esto ha conducido a un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República por 4.3 billones de pesos. Este fallo solo llegó hasta el año 2018 en el análisis que hizo la Contraloría. Quiere decir que todavía nos falta un análisis muy importante en términos de responsabilidad fiscal desde el año 2018 hasta esta parte. Al día de hoy el megaproyecto hidroeléctrico no genera ni un solo kilovatio y mantiene la incertidumbre de miles de personas. Extrañamente, las aseguradoras deciden pagar por este fallo de responsabilidad fiscal. El 7 de diciembre de 2021, MAPFRE anuncia al país que pagará el 90% de estos 4.3 billones de pesos y que le correspondería a la otra aseguradora suramericana el 10% restante, cerca de 400.000 millones de pesos. Pero además el deducible del seguro, más de 800.000 millones de pesos, le correspondían a los 26 contratistas y otras personas que estaban incluidas dentro del fallo de responsabilidad fiscal. En este momento es importante decir que para nosotras, las víctimas de Hidroituango, lo más importante sería recuperar la tranquilidad y que ese dinero no ha llegado a resarcir el daño que se generó con el megaproyecto. Pero nos queda la pregunta, ¿por qué pagaron las aseguradoras? Uno de los consorcios más importantes de la obra y también que más daño ha generado a las comunidades, al ecosistema, ha sido CCC, conformado por Camargo Correa, Conisa Ramonache y Concreto. Es uno de los consorcios que tiene más empresas relacionadas también con el grupo empresarial antioqueño y otras que hacen parte, en su mayoría, vinculadas o adyacentes al grupo empresarial antioqueño, que fueron nombradas en el fallo de responsabilidad fiscal. Por eso podemos afirmar que el GEA es un conglomerado económico, financiero, que es extractivista y que destruye la naturaleza. Que tanto poder sobre la vida de las personas y sobre los ecosistemas no hace que hoy tenga el poder para enfrentar al grupo Gilinski y sus socios árabes, que no son menos extractivistas, que también lo son y que están detrás del páramo de Santurbán. Para nosotros es importante dilucidar las implicaciones en la arena política, porque consideramos que el GEA es un conglomerado económico que está perdiendo poder, que está en caída libre y que está perdiendo la posibilidad de incidir en materia política en el país, que en este momento puede hacer unas jugadas que perjudiquen a otros sectores políticos en Colombia, que debemos estar muy atentos a cómo puede iniciar una campaña sucia de desprestigio con sectores que no les sean favorables a sus fines desesperados de retomar el poder que están perdiendo. Definitivamente, su candidato de derecha, de un sector conservador y afín al uribismo, Federico Gutiérrez, no despega. Su candidato de derecha en jeans, que es Sergio Fajardo, también de un sector político muy afín al grupo empresarial antioqueño, pero que no tiene hoy mayores posibilidades, hace que este grupo se vea en la necesidad de apostarle al que se pueda enfrentar definitivamente a Gustavo Petro. Y en ese marco de posibilidades vemos a Rodolfo Hernández. Nosotros vemos con preocupación la posibilidad de financiación
y de apoyo estratégico a través de campañas sucias en contra del pacto histórico y en contra de la campaña Petro Presidente. Pero además necesitan mover todas sus fichas en términos electorales porque se están jugando en estas próximas elecciones la posibilidad de incidir en la arena política nacional, pero también en la local. Desesperados están por recuperar su poder en lo local. Nosotros debemos estar atentos, porque el momento más peligroso de una fiera es cuando está acorralada.